Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con el tema de álgebras booleanas. Y bueno, estas álgebras pues reciben su nombre del matemático George Boole, que en 1854 propone este modelo para poder valorar o poder operar con el valor de verdad de sentencias lógicas. Entonces vamos a considerar que las sentencias lógicas pues son este, eh, oraciones normalmente que se pueden calificar como falsas o verdaderas, y entonces el conjunto booleano va a ser precisamente el conjunto de valores falso verdadero, ¿no? Eh, y bueno, se puede codificar así, o también se puede codificar este, eh, así, o también se puede codificar usando números. Y este conjunto, pues es un conjunto también, se llama conjunto binario, y básicamente a partir de este conjunto pues se pueden definir distintos operadores y operaciones binarias, ¿no? Como en el caso del operador NOT o negación, que a cada elemento del conjunto booleano le asocia el otro elemento, ¿no? Entonces se construye lo que es una tablita de verdad, donde se ponen todas las posibilidades. En este caso es una sentencia, y se pone la operación o el operador que se está evaluando. Aquí, como solo tenemos un argumento, pues puede ser verdadero o falso. Entonces, si es verdadero, pues el resultado de aplicar el operador es falso. Si es falso, el resultado es verdadero. Entonces, con esto podemos, eh, digamos, también definir otras operaciones, como es la operación AND, ¿no? En este caso, esta es una operación binaria, entonces va del producto cartesiano del conjunto booleano al conjunto booleano. Y pues básicamente este operador AND lo que hace es tomar un par de sentencias, y entonces vamos a considerar la aplicación de esta operación. Cuando las dos sentencias son verdaderas, pues entonces el AND va a ser verdadero, pero cuando alguna de las dos sentencias sea falsa, el AND va a ser falso. Entonces, básicamente así opera el AND. Ok. Y bueno, también tenemos el OR, para el cual también se puede construir esta tablita, que se conoce como tabla de verdad, ¿no? Entonces, en el caso del OR, eh, es un poquito distinto, ¿no? Entonces también es una operación binaria que considera par de valores booleanos, y entonces tenemos dos sentencias y la aplicación de la operación binaria OR. Entonces, en este caso, si las dos sentencias son verdaderas, el OR va a ser verdadero. Si una es falsa, el OR va a seguir siendo verdadero, y solo va a ser falso
en el caso que las dos sean falsas. Y bueno, de esta manera podemos definir distintas operaciones, ¿no? Podemos seguir definiendo operaciones. En el libro vienen unas cuantas más. Y aquí lo interesante es de que pues vamos a tener distintos tipos de sentencias. Vamos a tener sentencias para las cuales van a tener un valor de verdad que va a depender de alguna variable. Esas sentencias se van a llamar predicados. Estos operadores lógicos tienen un correlato en los conjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de predicados, entonces cada predicado va a tener asociado un conjunto que va a ser su conjunto de verdad, ¿no? Entonces vamos a suponer que, este, que tenemos un universo en donde están los posibles valores que puede tomar una variable X que forma parte del predicado. Vamos a tener un predicado P de X con X en el universo. Y entonces tenemos un conjunto que va a ser aquel conjunto de los elementos del universo donde el valor de X, ¿no? El valor de P, pues va a ser verdadero, ¿no? Entonces ese va a ser el conjunto de verdad de P. Y ya con esta idea, pues entonces también podemos ver que pues los operadores lógicos, ¿no? Tienen un correlato. Por ejemplo, si este es el conjunto de verdad de P, entonces el complemento va a ser el conjunto de verdad de no P. Si tenemos dos predicados que tienen su universo, comparten el universo, entonces cada predicado va a tener su valor, su conjunto de verdad, ¿ok? Y la intersección de estos conjuntos de verdad, pues va a ser el conjunto de verdad del AND, ¿no? De P AND Q. Y bueno, la unión de estos conjuntos, la unión va a ser precisamente el conjunto de verdad de P o Q. Bueno, esa es la manera en que podemos ver una relación que hay entre las operaciones binarias de la álgebra booleana con las operaciones binarias de los conjuntos. Pues esta relación entre los conjuntos de verdad y las operaciones booleanas, pues se desprenden también las correspondientes fórmulas algebraicas, ¿no? Por ejemplo, las leyes de De Morgan, ¿no? En donde tenemos que la negación de P o Q, pues es la
la negación de P intersección la negación de Q, ¿no? Que pues es lo equivalente a decir A unión B complemento igual a complemento intersección de complemento, ¿no? Eso pues es consecuencia directa de la equivalencia entre predicados o conjuntos de verdad de predicados y las operaciones binarias de los predicados con las operaciones binarias de los conjuntos. Una manera de construir predicados es a partir de considerar cuantificadores lógicos. Uno de ellos es el para todo. Para todo es, pues por ejemplo, para todo X en el universo, vamos a poner P de X, ¿no? Entonces, esta sentencia, que le vamos a llamar Q, pues va a depender de X, ¿no? Y va a ser cierta para ciertos X en el universo y va a ser falsa para ciertos otros. Entonces, si yo quiero negar Q, basta con que exista un X en el universo para el cual P de X va a ser falsa, o más bien no P de X es verdadera, y entonces esa es una forma de negar una sentencia que tenga que se construye a partir de un cuantificador universal para todo. De la misma manera, si yo construyo un predicado, ¿no? R, que implique que existe un X en el universo tal que P de X es verdadero, pues entonces no R se negará como que para todo X en el universo pues es falso P de X, ¿no? Entonces esa es también la relación que existe entre los cuantificadores lógicos y la negación. Bien, ahora vamos a ver cómo estos principios de la álgebra booleana se pueden ver en el lenguaje de programación de Python. Y bueno, algo muy inmediato es que estos valores, ¿no?, de true or false los podemos asociar directamente a variables y bueno, por ejemplo, podemos poner x igual a true y bueno, lo que nos indica es que efectivamente reconoce ese valor como un valor válido, que es un valor booleano, y de hecho podemos ver qué atributos tiene esa variable, ¿no? Podemos ver que tiene bastantes atributos y en particular también podemos ver que tiene estas operaciones, ¿no? Las operaciones booleanas también las tiene ahí precargadas. Por ejemplo, ahí no está not, pero si yo le pongo not x, pues me va a decir que es false, ¿no? O sea, que este not pues sí funciona. Y bueno, si le pongo, por ejemplo, defino una nueva variable y pongo un
X OR Y, que esa OR es una de las atributos que trae ya cargado la variable X, y entonces pues se me va a decir que es true, porque bueno, X es falsa y Y es, perdón, X es verdadera y Y es falsa, ¿no? Por ejemplo, la igualdad, ¿no? La igualdad de comparar si dos valores booleanos son iguales, pues es con esta función EQ, me dice si son iguales o son distintos. Y bueno, y con esto pues yo puedo construir tablas de verdad. Por ejemplo, puedo construir el conjunto o la pareja ZX, que sean el producto cartesiano, ¿no? De todas las posibilidades de valores de parejas en Z, ¿no? En true or false. Y entonces pues ahí tengo ya la tabla de verdad de AND, ¿no? Si aquí le pongo OR, me va a generar la tabla de verdad de OR, y así sucesivamente con las demás operaciones. Puedo construir también, por ejemplo, esta operación binaria implies, ¿no? Que tiene su propia tabla de verdad. La puedo construir también. Esa no está dada en los atributos de la variable X, pero yo la puedo construir, y entonces puedo también calcular la tabla de verdad de implies, ¿no? Otra cosa muy interesante es cómo puedo construir predicados a partir del mismo lenguaje Python, y es a través de funciones lambda, que precisamente se construye como predicados como tal, y entonces, por ejemplo, aquí yo puedo construir el predicado a mayor que 2, ¿no? Y entonces ese predicado me va a evaluar A y me va a decir si A es mayor que 2. Entonces, por ejemplo, si yo le evalúo ese predicado en 4, pues me va a decir que sí es mayor que 2. Pero si yo lo evalúo en 1, por ejemplo, pues me va a decir que no, ¿verdad? Entonces así puedo construir predicados con las funciones lambda. Puedo construir varios predicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mayor que 5, pues sí es y igual a 4 es falso, y puedo combinar estos predicados con por ejemplo, con la operación implies que ya construí. Y fíjense, si yo la defino así tal cual, Z implies YX, como yo no le he dado valores a Y ni a X, entonces pues me dice que es una función, ¿no? Que es una función que está esperando pues un valor, en este caso el valor de A, ¿no? Como las dos tienen la misma variable, pues está esperando ese valor. Y si yo le pongo Z de 4, por ejemplo, pues me dice que es verdadero, porque precisamente 4 cumple con las dos, que es mayor que 2 y que es mayor que 5. Y entonces el implies, la tabla de implies, si las dos son verdaderas, pues también el implies va a ser verdadero. También puedo evaluar estas funciones en rangos, ¿no? Completos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo construir el rango de 10, que son 0 hasta el 9, y evaluar para cada valor, evaluar ese implies, y ahí tengo pues los resultados, ¿no? Entonces, de esta manera yo también puedo jugar
con el cálculo de predicados utilizando el lenguaje Python, y como verán, pues no es nada complicado, realmente no se necesita construir ninguna cosa muy elaborada. Y bueno, los ejercicios de esta sección pues tienen que ver con construir este tipo de predicados, ¿no? Y de hacer este tipo de comprobaciones. Espero que hayan encontrado interesante esta sección y nos vemos en la próxima.